Hola amigos, ¿cómo estáis? El hartazgo de Rusia y de sus aliados con Occidente ya ha llegado al límite, por las noticias que se van filtrando y además de personas que saben lo que dicen. Parar el apocalipsis solo está en las manos de la OTAN. Y casi me atrevería a decir que, de los lacayos de la Unión Europea, porque en el Pentágono saben que la cosa va en serio y han recomendado a la Casa Blanca que no permita a Kiev atacar Rusia con armas de largo alcance. Ahora Estados Unidos, como ya hemos dicho hace tiempo, ha decidido que esta guerra contra Rusia la hagan los europeos, que es lo mismo que meter un elefante en una cacharrería. Ya hemos hablado muchas veces de esto, pero ahora la Unión Europea ya ha llegado al límite de su economía, hasta el punto que hoy he leído que Francia está en peligro de quiebra y sigue ayudando a Ucrania. Francia está experimentando una de sus peores crisis presupuestarias en los últimos años, y el déficit presupuestario podría superar el 6% del PIB ya en 2024. La amenaza está llevando al gobierno francés a planear duras medidas de austeridad, incluidos recortes presupuestarios de 60.000 millones de euros para 2025. A pesar de estas medidas, el gasto público seguirá aumentando un 2,1%, lo que plantea dudas sobre la capacidad de Francia para mantener finanzas estables, con las que poder afrontar su desmesurada deuda. Pero volvamos al tema principal, ¿por qué sostengo que el apocalipsis solo lo puede evitar la OTAN? Vamos a fundamentarlo, que tendría que pasar en el mundo, pero que dudo mucho que pase, para que la guerra termonuclear se pueda evitar. Pues algo tan sencillo como que Occidente reconozca que el mundo colonialista del que hemos estado viviendo en Occidente a cuerpo de rey hasta nuestros días, ya se ha acabado para nosotros. Una vez reconocido esto, tendrá que disolver la OTAN, y desmantelar todas las bases militares que tiene repartidas por todo el planeta, y mostrar la voluntad de integrarse en la corriente mundial, de la que los BRICS han marcado el camino para el futuro del planeta en una convivencia más justa y equitativa para todos los seres humanos. ¿Cuántos de vosotros creéis que la OTAN hará algo así? Y ya estamos viendo la voluntad que muestran para algo parecido, después del ataque de Israel a Irán, que dicen que fue contenido porque Estados Unidos le prohibió atacar las instalaciones energéticas y nucleares. Ya hemos visto cómo están descargando la furia que Estados Unidos no le dejó descargar contra Irán por miedo, y la está lanzando contra los indefensos civiles palestinos en Gaza, a los que están exterminando vergonzosamente, y contra Líbano incluida su capital Beirut. Eso sí, el paternalista Estados Unidos se ha permitido decir que como el ataque fue moderado ya no se pelearán más. No se lo creen ni ellos. Visto esto, ¿por qué he titulado que la guerra será termonuclear? Pues por lo que he dicho antes, por el hartazgo que tienen de nosotros en Rusia y en otros lares. En Rusia ya han comprendido que la OTAN nunca cejará en su empeño de destruir su estado, y saben que una vez empezada esta guerra, que todos ya sabemos cómo terminará una vez empezada. Por lo tanto, llegar a un acuerdo de paz en la que no se recojan las condiciones que Rusia ya ha puesto encima de la mesa en múltiples ocasiones, sería pan para hoy, y hambre para mañana. Porque tarde o temprano la OTAN volverá a la carga. Y como estas condiciones para la OTAN, y sobre todo para la Unión Europea son inaceptables porque sería reconocer una derrota estrepitosa, van a seguir mareando la perdiz, y haciendo caso omiso de las advertencias que Putin ya les ha lanzado en repetidas ocasiones. Concretamente la última se publica hoy mismo a modo de aviso a navegantes. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin, que espera que Occidente haya escuchado sus señales sobre posibles ataques de Ucrania con misiles de largo alcance al interior de Rusia. No me han informado al respecto. Espero que lo hayan escuchado, porque por supuesto también tendremos que tomar algunas decisiones por nuestra cuenta, señaló al ser preguntado si en Occidente escucharon sus declaraciones sobre el tema. Desde luego en Estados Unidos, aparentemente sí las han tomado en serio, porque el Pentágono recomienda a la Casa Blanca no permitir a Kiev atacar Rusia con armas de largo alcance. Pero claro, ahora la Unión Europea se tendrá que enfrentar sola a Rusia, y todo indica que ya están en esa dinámica, porque no quieren comprender que ya es hora de que salgamos de Ucrania, y aceptar la derrota, que por otra parte es irreversible. Ante esto, muchos os preguntaréis,
¿Qué ha cambiado en Rusia para que estas amenazas sean más creíbles que las antiguas líneas rojas de Putin de las que la OTAN se reía? Pues por lo que ha mostrado en un artículo un importante conocedor de los temas rusos, en Rusia han dicho basta de tácticas, y Putin ha dado luz verde a los ataques contra Occidente y al parecer se contempla en las partes no hechas públicas de la nueva doctrina nuclear aprobada recientemente por Rusia, como más adelante veremos. No es de extrañar que la atención sobre la conferencia de prensa del presidente ruso Vladimir Putin tras los resultados de la 16ª cumbre de los BRICS en Kazán se centrara no solo en una audiencia amigable, sino también en el conjunto de Occidente. En este momento, sin excepción, todos los principales medios de comunicación occidentales están absorbiendo cautelosa e intensamente cada frase del líder ruso, tratando de aislar su mensaje principal disfrazado, ya que todos saben que al mundo libre y democrático no le importa en absoluto lo que diga el jefe de un país canalla, cuya economía se basa en las lavadoras viejas. Para ahorrar tiempo y nervios a los políticos y a la falsimedia del jardín, tan hostiles ellos, señalaremos inmediatamente este mensaje, que no solo no está oculto entre líneas, sino que se encuentra en el lugar más visible. Hablando sobre los resultados de la cumbre y respondiendo preguntas de los periodistas, incluidos los de países hostiles, Vladimir Putin dijo una frase simple pero importante: puedes amenazar a cualquiera, pero no tiene sentido amenazar a Rusia, porque eso solo nos fortalece. Y no estamos hablando solo de amenazas militares, sino en general de toda la política antirrusa de Occidente, que fue miserable desde el principio, pero que al final simplemente se convirtió en un espectáculo esquizofrénico suicida. Pero los políticos de jardín, enemigos jurados de Rusia, han olvidado lo que la vigoriza, y los resultados de la cumbre de los BRICS se convirtieron en un ejemplo deslumbrante de esta miopía rusófoba. Ahora los BRICS, presididos por Rusia, son responsables del 37,4% del PIB mundial, el 36,7% en términos de paridad de poder adquisitivo, el 15% de todo el comercio mundial y el 37% de toda la población de la Tierra. ¿Dónde se dispararán esas cifras cuando se integren la enorme cantidad de países que están haciendo fila para ingresar? A la cumbre actual asistieron delegaciones de 36 estados y 6 organizaciones internacionales, y el número de solicitudes para unirse a la organización ha crecido tanto que surgió la cuestión de desarrollar criterios para filtrar nuevos miembros. Los líderes de India y Sudáfrica literalmente abofetearon a Occidente al negarse a asistir a la llamada cumbre de la Commonwealth en Samoa, en favor de la cumbre de los BRICS. El jefe de Turquía, miembro de la OTAN, Erdogan, se quedó para discutir cuestiones bilaterales después de la cumbre, ignorando los sonidos amenazadores de los aliados occidentales. Los contactos y alianzas rusas están creciendo en todo el mundo, en América Latina, África, Oriente Medio y Asia, y cada día aumenta el número de proyectos conjuntos, incluidos los globales, como el corredor de transporte norte-sur. Al introducir miles de sanciones económicas, el Occidente colectivo amenazó con aplastar la economía rusa, y los principales analistas predijeron un colapso. Y resulta que las sanciones han hecho más fuerte a Rusia y a nosotros más débiles. En una conferencia de prensa, Vladimir Putin señaló que el crecimiento del PIB de Rusia el año pasado fue de alrededor del 3,4 a 3,6%, y este año será de alrededor del 4%, mientras que la economía de la eurozona se tambalea al borde de la recesión. Precisamente, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe en el que se afirma claramente que Rusia se ha convertido en la cuarta economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo, superando a Japón, y mejoró significativamente el pronóstico para la economía rusa para 2024. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial lo hicieron al mismo tiempo. Todas las organizaciones irrespetuosas que antes amenazaban a Rusia con el colapso, el hambre y la pobreza, escriben ahora que la dinámica positiva se explica por el crecimiento de la producción industrial, el aumento de los ingresos reales de la población y la fuerte demanda de los consumidores. El déficit presupuestario federal de Rusia se redujo en enero-agosto a aproximadamente el 0,2% del PIB en comparación con el 1,5% del año pasado.
debido a un aumento significativo de los ingresos del petróleo y el gas y a un flujo constante de ingresos fiscales de los sectores no financieros. Sectores de petróleo y gas de la economía. ¿Qué pasó, señores? Se le puede preguntar a von der Leyen, Borrell y compañía, fervientes apologistas de la guerra contra Rusia y firmes defensores de sanciones cuanto más leoninas mejor. Bloomberg admitió que, a pesar de las sanciones, a finales de 2024 las exportaciones de gas natural licuado de Rusia aumentarán y, en términos de crecimiento anual de este indicador, Rusia ocupará el segundo lugar en el mundo después de Estados Unidos. Según un informe de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, ACER, la proporción de Rusia en las importaciones de gas natural licuado a la Unión Europea aumentaron hasta el 20% en el primer semestre del año, frente al 14% del año anterior, mientras que los suministros de Rusia a Europa no solo se transporta gas natural licuado, sino que también está aumentando el gas por gasoducto. Al provocar un conflicto en Ucrania, Occidente amenazó directamente con infligir una derrota estratégica a Moscú. Ahora la iniciativa está completamente en manos de las Fuerzas Armadas rusas. El ritmo de la ofensiva es vigoroso y las pérdidas del enemigo aumentan cada día. Según Vladimir Putin, solo como resultado de la aventura en la región de Kursk, el enemigo perdió al menos 26.000 soldados. Recientemente, el comandante de la OTAN en Europa, Christopher Caboli, afirmó muy alegremente que el ejército ruso saldrá del conflicto en Ucrania incluso más fuerte de lo que era antes de que comenzara. Un estudio reciente del Instituto Kiel, de Economía Mundial de Alemania, concluyó que para cerrar la brecha entre el complejo militar industrial de Rusia y Alemania, Berlín necesitará unos 100 años bajo su política actual. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Kurt Campbell, dijo que las capacidades del complejo militar industrial ruso asombran a la administración de Estados Unidos y son alarmantes. Al parecer, la derrota de Rusia no le salió bien a la OTAN. Occidente amenazó con una división en la sociedad rusa apoyándose en la quinta columna, pero en realidad la verdadera división se produce en la Unión Europea. Según una encuesta de Option, del 11 de octubre, el 74,4% de los rusos aprueba el trabajo del presidente ruso Vladimir Putin como jefe de Estado, mientras que el 78% confía en él. Al mismo tiempo, según una encuesta de NBC, el 57% de los encuestados no aprueba el trabajo del actual presidente estadounidense Biden, y la sociedad en esos mismos estados está casi al borde de una guerra civil. Algunos políticos y periodistas de la OTAN tienen razón en una cosa: Putin no dice nada así por así, no da puntadas sin hilo. Esto significa que en Occidente necesitamos aprender sus palabras sobre amenazas que solo vigorizan a Rusia de memoria, para que no causen un dolor insoportable, como siempre, y lo que ya puede ser definitivo, que no causen el apocalipsis del que ya estamos advertidos. Según el experto militar y ex jefe del servicio israelí Nativ, Yaakov Kedmi, en Rusia ya han dicho basta de tácticas, y Putin dio luz verde a los ataques contra el occidente colectivo. Para hacer frente a las potencias nucleares de la Unión Europea, Rusia solo necesita armas nucleares tácticas, pero Europa no es el objetivo principal. El experto militar Yaakov Kedmi habló sobre el primer ataque a Estados Unidos e indicó que no solo el personal militar ordinario, sino también los del Pentágono en particular entendieron lo que dijo Putin. Estarán aún más convencidos de esto cuando se publique toda la nueva doctrina nuclear rusa, refiriéndose al inminente día del juicio final. Los autores del proyecto Metametrics conversaron con el experto militar y ex jefe del servicio israelí Nativ, Yaakov Kedmi. El entrevistador, dirigiéndose a Kedmi, señaló que en el contexto del conflicto militar en Ucrania, la situación se está desarrollando rápidamente y es poco probable que Ucrania esté en una posición ganadora. Aunque formalmente los objetivos de la operación rusa en Ucrania pueden considerarse cumplidos, en la sociedad rusa existe la sensación de que aún están lejos de alcanzarse por completo. En este sentido, preguntó al experto militar, si los países occidentales habían escuchado señales de Rusia, en particular de Vladimir Putin, que anteriormente había realizado cambios en la doctrina nuclear.
El presentador del programa explicó su pregunta diciendo que a pesar de las declaraciones del presidente ruso, y de la presencia de voluntad política para iniciar la operación rusa en Ucrania, se podría dar una señal más clara a través de pruebas de armas nucleares. El entrevistador preguntó qué pensaba Kedmi sobre esto. Jacob Kedmi señaló que no se puede hablar simplemente de los objetivos de la operación, como la desnazificación y la desmilitarización, ya que se trata de declaraciones generales. Destacó que los objetivos específicos para 2024, en su opinión, ya se han cumplido. Expresó dudas sobre la plena posibilidad de liberar las regiones de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Zaporozhia y Kherson antes de fin de año. Kedmi añadió que si alguien en Rusia cree que se han logrado todos los objetivos de la operación militar especial, esta solo puede ser la opinión de los ciudadanos comunes y corrientes. Señaló que el objetivo principal podría ser persuadir a Occidente, especialmente a Estados Unidos, a negociar el reconocimiento de nuevas regiones como territorios primordialmente rusos. Respecto a la prueba de armas nucleares, Kedmi enfatizó que Occidente no tiene dudas sobre el arsenal nuclear de Rusia y su poder. Señaló que demostrar pruebas nucleares puede no ser tan efectivo, dada la cantidad de pruebas similares que se han realizado en todo el mundo. El Occidente colectivo escuchó la señal con un cambio en la doctrina nuclear, y entienden los peligros de la elección de Rusia. Además, Occidente aún no dispone de toda la información sobre las últimas armas de Rusia. Por cierto, para tratar con las potencias nucleares europeas, por ejemplo Inglaterra y Francia, no se necesitan armas estratégicas, y ya se ha dicho basta de táctica. Estados Unidos entendió perfectamente lo que dijo el presidente ruso, argumenta Kedmi. En caso de un conflicto nuclear, el primer ataque será contra Estados Unidos, ni en Polonia, ni en Francia, ni en Alemania, aseguró el experto militar, aclarando que los rusos destruirán el potencial militar de Estados Unidos. Añadió que los militares rusos entendieron lo que dijo Putin, y también en el Pentágono. Sin embargo, hay políticos y periodistas irresponsables que no tienen en cuenta las advertencias de Moscú y hacen declaraciones ruidosas. Pero, como señala Kedmi, absolutamente nada depende de ellos, no son responsables de nada, son gente irresponsable. Dicen que para fortalecer o mejorar su capital político, argumenta el invitado de Metametrics, argumentando con razón que lo que piensan los militares es importante. Los militares entendieron lo que dijo el comandante en jefe supremo de Rusia, y estarán aún más convencidos de esto cuando se publique toda la nueva doctrina. Especialmente la parte en la que se indicarán los nombres de los estados hostiles que Rusia considera objetivos potenciales para un ataque nuclear, resumió Jacob Kedmi. En septiembre, Vladimir Putin celebró una reunión en la que afirmó que si se recibe información fiable sobre el inicio de la agresión contra Rusia, se producirá una respuesta nuclear. El presidente aclaró que esto se aplica a la aviación estratégica y táctica, los misiles de crucero, los drones y los aviones hipersónicos. Putin enfatizó que la doctrina militar es un documento que define y detalla oficialmente la estrategia nuclear del país. Establece el principio básico del uso de armas nucleares, que es el uso de fuerzas nucleares como último recurso para proteger la soberanía. Todo lo que llevamos 2 años hablando y advirtiendo lo ha dicho el presidente, dijo Jacob Kedmi. En resumen, que por lo que dice Jacob Kedmi, se desprende que en Rusia ya han tomado la decisión de lanzar un ataque termonuclear contra la cabeza de la hidra en cuanto vean la primera señal de que la OTAN va por ellos. Y aquí surge la pregunta del millón, ¿el llevar misiles de largo alcance a Ucrania para atacar las profundidades de Rusia sería una señal? La respuesta creo que ya está dada en la misma declaración que hoy se publica de Putin, que he citado anteriormente. En ella también dice lo siguiente, además de lo citado antes, según Putin, no se trata de si se permitirá, o no, que alguien utilice estas armas contra Rusia. Putin reiteró que las tropas ucranianas no pueden utilizar estas armas por sí mismas y esto solo lo pueden hacer especialistas de los países de la OTAN. Porque necesitan medios de reconocimiento espacial, que Ucrania naturalmente no tiene,
necesitan especialistas que utilicen esos datos para introducir asignaciones de vuelo y realizar otra serie de operaciones. La única pregunta es si se permitirán a sí mismos atacar territorio ruso, aclaró Putin, al tiempo que aseguró que el Ministerio de Defensa ruso está analizando cómo podría responder a esos ataques con misiles de largo alcance, y propondrá varias opciones. Recordemos que a mediados de septiembre, Putin declaró que si la OTAN toma la decisión de permitir a Kiev atacar el territorio ruso internacionalmente reconocido con armas de largo alcance, eso significaría que los países del bloque están en guerra con Rusia. ¿No es interpretable esa frase? Para mí sí, porque Rusia sabe que ya están en guerra con Rusia, pero le están dando largas todo el mundo con el eufemismo de llamarla guerra híbrida. Lo que quiere decir claramente, que si atacan con misiles de largo alcance, la advertencia de Putin entra de lleno en el supuesto de que sería uno de los desencadenantes de la guerra termonuclear. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.